pasamos al siguiente eje, que nos invita a repensar el currículo. Y esto implica revisar críticamente qué, cómo y para qué se enseña, en respuesta a los desafíos de un mundo en constante cambio. Esta es una invitación a construir propuestas más pertinentes, integradoras y conectadas con las realidades de los estudiantes y las demandas de este nuevo contexto. Para profundizar en este tema, continuamos ahora con Elisa Guerra, quien nos acompañó ayer en el taller Currículo de la Felicidad. Muchos estuvimos participando en este taller. Recordemos que Elisa es maestra en educación por la Universidad de Harvard. Fue galardonada como la mejor educadora de América Latina y el Caribe por el BID y fue 2 veces finalista del Global Teacher Prize. Formó parte de la Comisión Internacional de la UNESCO para los Futuros de la Educación y es coautora del informe Reimaginar Juntos Nuestros Futuros, un contrato social para la educación. Les cuento algunos datos curiosos también de Elisa. Ella se convirtió en maestra por accidente, nos dice. Cuando se convirtió en madre, decidió enseñar a sus hijos los primeros años en casa. Corre 5 kilómetros casi todos los días. Le gusta escribir poesía, no sabe bailar y es pésima en la cocina. Mamá de 3 hijos y abuela, pero de 2 gatos. Su ponencia de hoy, Serpientes y Escaleras, repensar los currículos, reimaginar la educación, nos plantea una metáfora poderosa. El aprendizaje no es lineal, no siempre asciende sin tropiezos, ni todos subimos por las mismas escaleras. Algunos avanzan con impulso, otros retroceden, se detienen o cambian de ruta. Así que los invito a abrir este espacio con la mente curiosa, porque hoy no venimos solo a escuchar, venimos a reimaginar. Adelante, Elisa. Gente bonita de Colombia, gente maravillosa de la Mesa Nacional de Educación Privada. Se siente una cosa electrificante que se abran esas puertas, ver esta sala llena de gente y salir entre esas luces. Yo quiero una puerta así para mi salón de clases. Yo quisiera que todos mis estudiantes, cada mañana cuando entran a la escuela, tuvieran esa sensación de ¡wow! ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo me gustaría que todos nuestros niños fueran los que cruzaran esa puerta todos los días? Y hoy, bueno, pues vamos a hablar sobre los currículos. Me gusta mucho usar analogías en mi práctica docente. Yo creo que todos los que somos maestros, maestras, hemos echado mano de las analogías en algún momento, porque nos ayudan mucho a compartir mensajes con nuestros niños. Y estoy viendo que esto está aquí adelantadito. ¿La podemos poner al inicio, por favor? Que no me di cuenta si a lo mejor yo misma la estuve avanzando sin querer. Aquí estamos. Ok. Se me ocurrió titular a esta charla, para hablar de currículos, se me ocurrió titularla Serpientes y Escaleras, precisamente para usar una analogía que quisiera empezar a comentarles por qué. ¿Por qué creo que nuestras escuelas, que nuestros currículos se parecen en mucho a este juego de serpientes y escaleras? Pero antes, cuando pensamos en la educación, cuando pensamos en nuestras escuelas, yo creo que todos tenemos una idea de lo que nos gustaría que fueran nuestras escuelas. Y tenemos quizá esta idea, lo que todos quisiéramos que fuera la escuela, el caminito, la escalerita hacia la autorrealización, que es el camino que si subes los pasos que tienes que subir en el orden en que necesitas subirlos y en los tiempos en que necesitas subirlos, ¡wow!, vas a llegar a las nubes, vas a llegar al éxito. Yo creo que eso es todo lo que tenemos en mente conforme a nuestras escuelas. Sin embargo, los caminos que recorremos en nuestras escuelas como estudiantes son muy diferentes. Se parecen, pero son muy diferentes. Y aquí es donde me gustaría utilizar la analogía de serpientes y escaleras. Vemos, yo siento que esto se está adelantando solito
Y yo, como estoy de espaldas, ni lo veo. Pero bueno, nuestro tablero son los currículos. Imagínense este tablero como si aquí empezáramos en primer año de primaria y nos vamos caminando por acá. Cada cuadrito va siendo cada uno de los contenidos que tiene nuestro currículo. Vamos a ir cubriendo. Y vamos subiendo, y vamos subiendo, y vamos subiendo. Pero es en realidad un currículo que tiene sus bemoles, sus pasaditas y sus regresaditas. Las escaleras nos ayudan a subir. Hay contenidos que se repiten durante un año y otro año y otro año, pero por otro lado, las serpientes hacen que bajemos. Entonces de repente podríamos ir muy bien, digamos, por aquí, por tercero de primaria, y a lo mejor, qué sé yo, tuvimos una situación personal, una enfermedad, las vacaciones simple y sencillamente, o un mal encuentro entre docente y estudiantes, y viene una serpiente, y entonces volvemos a bajar. Y es este jueguito de que subo y bajo, subo y bajo y subo y bajo. Y es al mismo tiempo también un juego en el que se privilegia a ver quién llega primero, a ver quién les gana a todos los demás. Porque la idea es llegar a graduarse, es llegar a la meta. Y aunque parece que todos estamos jugando el mismo juego, y lo estamos, no es en realidad las mismas condiciones para todos. Porque dependerá de la suerte cuántas escaleras y cuántas serpientes nos tocan y qué tan largas pueden ser unas y pueden ser otras. Los niños que vienen de ambientes vulnerables encontrarán más serpientes que bajen. Los niños que tienen a lo mejor apoyo en sus familias, los niños que vienen de ambientes socioeconómicos más favorables. Ayer ya escuchábamos de boca de nuestros ponentes simple y sencillamente el déficit en vocabulario, en palabras, los 30 millones de palabras que según Hart y Risley tienen de diferencia a los niños que crecen en contextos privilegiados en comparación con los contextos vulnerables. Ya todo eso son serpientes y escaleras muy diferentes para nuestros niños. ¿Quién hace estos currículos? ¿A quién se le ocurrió? ¿Qué es lo que tiene que aprender un niño a cada edad y en cada momento? ¿Quién decide qué hay que aprender en primero de primaria, en segundo, en tercero? ¿Quién lo decide? En términos generales, son los gobiernos de cada país los que establecen cuáles son los currículos. Cuando yo era niña, cuando yo estaba en la escuela y cuando veía mis libros de textos y veía todo lo que iba a tener que aprender durante el año, me emocionaba, por supuesto, pero me hacía también esta pregunta y yo pensaba que de alguna manera era como algo natural, divino y preestablecido. Ya sabes, como eso de que los niños empiezan a caminar alrededor del año de edad y empiezan a hablar alrededor de los 2 años de edad. Yo me imaginaba que había una razón, qué sé yo, física, biológica, que decía que el niño estaba listo para aprender las tablas de multiplicar exactamente a X edad. Pero hemos visto que esto es bastante arbitrario. Los currículos no son los mismos currículos en todos los países. Y tampoco han sido los mismos currículos al pasar de los años. ¿Quién decide qué se aprende y en cada momento de edad en que se debe de aprender? ¿Quién dijo, por ejemplo, a quién se le ocurrió que los niños necesitan aprender a leer a los 6 años? ¿De dónde vino esa idea? Que es una idea que casi no se cuestiona. Todo el mundo dice, sí, la lectura es a los 6 años. Como si dijéramos, el niño camina al año y habla a los 2 años, lee a los 6. Y hemos pensado en la lectura como una materia escolar y no como una función cerebral, y pudiéramos hablar un montón de tiempo sobre la lectura. Pero esa es solo la puntita del iceberg. La pregunta es, ¿quién decide y por qué? ¿Con qué parámetros? Bueno, cuando los gobiernos deciden los currículos, se supone que lo hacen consultando a expertos. Se supone. Pero ¿consultarán expertos? ¿No consultarán expertos? Tendrán obviamente sus propios motivos, sus propias motivaciones políticas o de otro tipo o económicas. Pero la cosa es que estamos enganchados con esos currículos.
Las escuelas que estamos incorporadas a nuestros ministerios de educación estamos obligadas a llevar a cabo esos currículos y llevarlos a cabo al pie de la letra, porque nos van a evaluar, porque nos lo van a exigir, porque van a medir qué tan efectiva es una escuela en la medida en que hayamos podido transferir esos currículos a los cerebros, a los corazones, a las mentes de nuestros estudiantes. Bueno, pues estos currículos los hacían anteriormente los propios docentes. Hemos recorrido un caminito largo y no tan largo, porque hace 200 años, que no es mucho, queridos, queridas, hace 200 años, la mayoría de las escuelas eran escuelas unitarias. Escuelas principalmente en pequeñas comunidades, casi siempre fuera de las grandes ciudades, porque ahí era donde estaba la mayor parte de la población. Y estas escuelas eran dirigidas por un solo docente o una sola maestra que atendía a niños de diferentes edades y tenía un montón de cosas que hacer, porque hasta limpiar el aula y estar pendiente de que llegaran los niños y luego regresarlos, muchas veces hasta darles de comer, y por supuesto también qué enseñar y cómo enseñarlo. Aunque había ciertos parámetros más o menos comunes, estas decisiones caían en el cuerpo docente, en los docentes. No estaban solos. Ustedes saben, porque conocen la historia de la docencia, que en aquellos tiempos la valorización social de los docentes era enorme. En los pequeños pueblos el docente tenía un valor social increíblemente alto, pero además dentro de la misma aula los estudiantes más grandes, los mayorcitos, ayudaban a enseñar a los más pequeños, ¿no? Y ayer quienes estuvimos en el currículo de la felicidad estuvimos platicando de que aquellos que enseñan aprenden mejor o aprenden 2 veces, ¿no? Por cierto, los currículos que se llevaban a cabo en estos tiempos, hace 200 años, no necesariamente eran currículos parcos o mediocres o muy por debajo de las expectativas, por lo menos en habilidades fundamentales que el día de hoy podríamos tener. Leí por ahí un análisis que nos contaba que estos currículos, muchos de ellos manejaban habilidades en lectura, en matemáticas, en solución de problemas, en habilidades de la vida práctica, muchas veces al nivel de un estudiante universitario, ¿no? Bueno, por cierto, si alguien está añorando esta época, resulta que en este momento la mayoría de las maestras mujeres que trabajaban en estas escuelas unitarias oficiales no podían casarse. Entonces, esa era una de las limitantes. Fíjense, hasta los años 50 en Brasil se abolió esta ley que exigía que las maestras mujeres docentes en las escuelas permanecieran célibes para poderse dedicar de lleno a la docencia. Bueno, ese es un comentario al margen. Por supuesto, desde entonces hasta ahora ha habido una enorme masificación de la educación. Fíjense, compañeros, que me estoy dando cuenta, hay videos en la presentación y de alguna manera se están brincando los videitos. Venía un pequeño videíto antes de esto. Si no se puede correr, no pasa nada, lo hago sin él, pero ya me di cuenta que eso es lo que pasaba con los anteriores. Voy a intentar pasarlo, me regreso, ahí está. Y entonces, se supone que si doy clic, bueno, antes de dar clic les explico qué es esto. Ayer Alessandro Piscitelli nos hablaba de Our World in Data, ¿se acuerdan? Nuestro mundo en datos. Bueno, a mí esa es una plataforma que me encanta utilizar para aprender sobre cosas que están pasando en nuestro mundo. Aquí podemos ver en el mundo, en 1960, qué porcentaje, no es en porcentaje, 1 billón de personas vivían en cuestiones rurales, en contextos rurales, y 2 billones en las ciudades. Y vamos a ver, no, perdón, es al revés. Y vamos a ver cómo se ve con el paso del tiempo este crecimiento. Y lo vamos a comparar también con América Latina y específicamente con Colombia. No, se brincó al siguiente video. No sé por qué no me lo corre el video. ¿Me lo pueden correr ustedes desde allá entonces? Estaba para que corriera con el clic. No.
Ok, si no lo corre, no pasa nada. Ya podemos ver, acá, ahí está. Ok, entonces fíjense cómo la población urbana de pronto creció. Ahora vamos a ver, esto es en el mundo. En el 2007 es cuando se hizo el cruce. Ahora vamos a ver Latinoamérica. Vamos acá en el 70, los 80, los 90. Acá la población rural se quedó muy abajo, la población urbana creció muchísimo, y esto es Colombia, específicamente en Colombia. Ok, entonces pueden ustedes ver la enorme diferencia. Las escuelas se mudaron a las ciudades, y por supuesto que cuando las escuelas se mudan a las ciudades tenemos diferentes cosas que suceden en ese contexto. Ahora ya no me deja avanzar. Lo que vamos a hacer es que me voy a brincar los siguientes videos que tenga y total los explico de alguna otra forma. Si me ayudan a avanzar a la siguiente diapositiva, por favor. Cuando las escuelas migran a las ciudades, lo que sucede es que entonces hay que enseñar a muchos estudiantes que están todos concentrados en urbes, ¿no?, donde la concentración de la población es mucho mayor, y al mismo tiempo el mundo vio un incremento, una explosión masiva de la población. Entonces el reto era enorme, había que poder educar a un enorme número de niños. Y la escuela obviamente tuvo que migrar y tuvo que cambiar. Si nos corre el video, vamos a poder ver aquí, esto es, ya está corriendo el video, sí, mírenlo. Lo pueden ver ustedes que se va poniendo de color más azul oscuro. Esto es, mientras más azul es al 100%, nos acercamos al 100% de la cobertura escolar en el mundo. Niños que en edad de cursar primaria están cursando primaria en el mundo. Mientras más clarito es el color verde, se acerca más al 0%, mientras más azul se acerca más al 100%. Verán ustedes que África está pues seriamente retrasada en ese sentido. Los países blancos no es que no tengan escuelas, es que no hay datos, ¿no?, que no es lo mismo. Y ustedes vieron que conforme iban avanzando los casi 200 años que recorrimos en esta gráfica, de repente un país que ya estaba en azul volvía a retroceder hacia verde más clarito y luego volvía a subir otra vez a color azul. Esas son las explosiones demográficas. El caso es que el día de hoy la mayor parte de nuestros niños están en la escuela. Ya también lo decía, no recuerdo si fue Gregorio o Alejandro quien lo dijo ayer, más del 90% de nuestros niños están en la escuela, pero todavía tenemos por lo menos un 10% fuera de nuestras escuelas. Ok, entonces, tuvimos que ir de la escuela unitaria en pequeñas comunidades a crecer a grandes escuelas en poblaciones urbanas. Y prácticamente lo que se hizo fue, en una primera instancia, replicar esa pequeña escuelita, ese pequeño schoolroom, escuela de una sola aula, a una enorme escuela. Esta enorme escuela en realidad era como muchas escuelas chiquititas metidas en esa enorme escuela. Pero ya que teníamos toda esta escuelota, en lugar de tener las muchas escuelas como cajoncitos, se hizo una reestructuración. Ahora se empezó a acomodar a los niños en esos cajoncitos, clasificándolos por edades. De los grupos en donde estaban conviviendo niños de diferentes edades, ahora todos estos niños tienen las mismas edades. Y no solamente se hizo esta escuela que se reprodujo en todo el mundo y es un modelo, digamos, estructural, arquitectónico, que está replicado por todas partes del mundo. Tú si entras a una escuela en Colombia y entras a una escuela en Japón, vas a ver enormes coincidencias. Están divididas por salones, tienen las ventanas relativamente altas para que no se distraigan los niños, hay patios, hay aulas comunes, son bastante similares en cuanto a su arquitectura. Y no solamente la escuela se volvió uniforme, se masificó, sino que también se esperaba un resultado uniforme por parte de todos los estudiantes, ¿no? Estamos hablando de que la época de la segunda revolución industrial, cuando nace la reproducción masiva en serie de productos,
se permea hacia la escuela. Y ya lo ha dicho Ken Robinson en su muy afamada charla, las escuelas matan la creatividad porque quieren realmente replicar el mismo mono. En primer año de primaria les ponemos los ojitos, en segundo año de primaria les ponemos las trenzas, en cuarto año de primaria les ponemos los zapatos. Y así nos vamos. Y entonces, de pronto los docentes no sabemos si somos, ¿me ayudan? Porque esto no pasa, gracias. No sabemos si somos realmente docentes o si estamos administrando el conocimiento a los niños. En lugar de estar enseñando, nos hemos convertido en operarios de fábrica. Se les olvidó algo cuando se hizo toda esta reformulación de la escuela. Se les olvidó algo sumamente importante al momento de hacer esta reestructura de nuestras escuelas. Y ese algo, ¿me ayudan a pasar la siguiente? Ojalá, yo no sé si es la pila, queridos, o algo le pasa. Es que los docentes, el ser docente, no puede equipararse en ningún momento con ser un operario de fábrica. La docencia es una labor artesanal. Ser docente es algo que haces con las manos, con el corazón, con el alma, con el cuerpo entero. Y también, ¿por qué no? Como dice Richard, con la tecnología. ¿Me lo vas a cambiar de pila? Ok, entonces, ¿me adelantas la siguiente en lo que lo vemos? Muchas gracias. El modelo escolar vigente, como ustedes pueden ver, ejerce una presión insostenible sobre los docentes. Bueno, resulta que cuando cambiamos este modelo escuela, se hace, pues todos los estudiantes entran como cajoncitos divididos por salones, por su edad. Se hace una especie de masificación de la educación, se deciden los currículos a un nivel mucho más arriba del mismo salón de clases. Los docentes se convierten en operarios de fábricas, en administradores de esos currículos, y entonces es simplemente el docente una pieza más en el engranaje. Cuando participé en el proyecto de UNESCO para los futuros de la educación, en el que 17 personas alrededor del mundo durante 2 años estuvimos trabajando en construir este reporte global para los futuros de la educación, me tocó elegimos trabajar en el aspecto de docentes y escuelas, el doctor Fernando Reimers de la Universidad de Harvard y la presidenta Vaida Vika-Frivega, quien fue dos veces presidenta de Letonia. Y estábamos hablando precisamente de cuál sería el rol que deberían de tener los docentes, qué es lo que... ¿Cómo podríamos soñar el papel del docente hacia el futuro? Y empezamos a hablar de un montón de cosas que se nos venían a la cabeza. 1 millón de personas participaron en las encuestas para saber cómo visualizaríamos los futuros de la educación. Y en un momento Vaida Vika-Frivega, esta mujer de 80 años, quien ha sido 2 veces presidenta de su país, la primera presidenta mujer de su país, que a los 6 años su país, Letonia, fue invadido por Rusia, que tuvo que escapar con su familia a Alemania, que vivió años en un centro de refugiados, en un campo de refugiados, a donde fue a la escuela, que su hermana mayor murió de privaciones ahí mismo en ese campo de refugiados, que después tuvo que emigrar a Marruecos y de ahí tuvo que emigrar a Estados Unidos, a Canadá, y que regresó a su país 40 años después y se convirtió en presidenta. Una mujer con esa vida tan difícil y al mismo tiempo tan inspiradora. ¿Saben qué dijo? Cuando vio todo lo que estábamos manipulando, pensando en los docentes, dijo: ¿qué estamos haciendo? Les estamos pidiendo que sean superhéroes. Esto no es posible, suena muy bien, pero no podemos exigir lo que no se puede dar, ¿no? Hay límites. Y bueno, creo yo que la presentación está avanzando por su propia cuenta y está bien, pues aquí nos iremos con ella a lo que ella diga. Ahí si se recupera el clicker me avisan y si no, pues les voy platicando a dónde nos vamos. Pero la verdad, queridos, queridas, es que pues no tenemos autonomía curricular. No podemos nosotros, a como está el día de hoy, nuestra situación y nuestras circunstancias, no tenemos autonomía curricular. No somos nosotros quienes elegimos el currículo. Yo lo sé, que muchos de ustedes, muchos de nosotros,
nos damos nuestros permisitos, ¿verdad que sí? No se preocupen, no le vamos a chismear nada al Ministerio de Educación. Yo sé que muchos de nosotros lo hacemos y a lo mejor no decimos que lo hacemos, pero en realidad en el papel por lo menos no tenemos nosotros que decir mucho sobre el currículo. Avanzamos, por favor. Nuestros currículos, según lo veíamos en el reporte de UNESCO, están cuadriculados, son cuadriculados. En un cuadrito tenemos, por aquí desfilan las matemáticas, en un cuadro muy choncho por acá desfila la lectura, tenemos las ciencias por acá, las artes un cuadrito chiquito por acá, la educación física más o menos, y todo lo que estamos metiendo, la tecnología, los valores y cualquier otra cosa que le quieran ustedes engordar al currículo, pero sigue siendo un currículo fragmentado. Muchas gracias. Sigue siendo un currículo fragmentado y desarticulado, como esto sigue estando desarticulado. Bueno, no solamente desarticulado, sino a lo mejor desbordado. ¿Me pasan a la siguiente, please? A lo mejor es un currículo también desbordado. Le metemos a la piedrita y le metemos otra cosita y ¡ay, está bien que aprendan robótica! Está bien que aprendemos esta otra cosa. Y hay un momento en que la cubeta se nos desborda. Se nos desborda completamente la cubeta, ¿no? Ahora, se nos desborda la cubeta, pero ¿se desbordará el cerebro de nuestros niños? La que sigue, por favor. A ver. Ahí está, veamos, a ver si sí. Se desborda el cerebro de nuestros niños con tantas cosas que les queremos enseñar. Glendoman dice, o decía porque ya no está con nosotros, que el cerebro es el único recipiente, si pudiéramos llamarle recipiente como una analogía, que mientras más le ponemos, más le cabe. Porque vas llenando ese cerebrito y el cerebrito se va ensanchando, se va haciendo plástico, y no crece de tamaño, por supuesto, pero mientras más le ponemos, más le puede caber. Ahora, tranquilos, hay maneras de meterles a los niños los currículos. Muchos de nosotros pensamos que hay que agarrar una manguera de bomberos y ¡zac! Aquí te va todo el currículo de primer año de primaria y trágatelo como puedas, ¿no? Y por supuesto que ni los niños ni nadie queremos una experiencia escolar así, no queremos una experiencia de aprendizaje de esta manera. Es más, Glendoman nos dice que la mejor manera en que nuestros niños pueden aprender cualquier cosa, pues es si le damos al cerebro los estímulos necesarios con duración, intensidad y frecuencia muy específico. Y de eso podríamos platicar en otra ocasión. Pero yo quisiera hablar ahora de los grandes retos que enfrenta el currículo, el diseño curricular. Y son 3. Puede haber un montón, pero yo hoy elegí 3 para platicar con ustedes. El primero, la crisis global del aprendizaje. Ya lo veíamos ayer con los ponentes de la mañana. A pesar de que tenemos una cobertura escolar enorme y que más del 90% de los niños del mundo en edad primaria están en la escuela, más del 50% de esos niños no están aprendiendo lo que tendrían que aprender, ¿no? En todo el mundo. En países de ingresos medios y bajos, la situación es todavía peor. En países menos vulnerables, las cosas no están tan mal. Pero en general, nuestros niños no están aprendiendo lo que quisiéramos que aprendieran. O lo aprenden, pero se les escurre por algún lado. Yo creo que muchos de nosotros reconocemos muy bien esto que estamos viendo en esta imagen, ¿no? La fuga de los aprendizajes. La crisis global del aprendizaje, para mí, tiene un componente central en la lectura. Porque si podemos leer, podemos aprender el resto de nuestra vida, podemos ser buenos aprendientes el resto de nuestra vida. Pero en la comprensión de la lectura, como veíamos ayer, es donde parece que tenemos los principales desfases. Y yo me atrevería aquí a pisar el primer callo y a meter el primer codazo y a hacer el primer cuestionamiento sobre nuestros currículos el día de hoy. Yo creo que necesitamos repensar el cuándo y el cómo estamos enseñando a leer. Porque a juzgar por los resultados, algo estamos haciendo muy mal. En términos muy, muy simples, lo que yo propondría sería iniciar mucho antes. La lectura es una función cerebral, no una materia escolar. Podríamos iniciar a partir de los 3 años, ¿por qué no? De una manera completamente diferente. No
partiendo el lenguaje en letras y sonidos, sino con palabras completas y significativas. No se asusten, no estoy proponiendo que huyamos de la fonética. Sabemos que la fonética funciona y que es necesaria. Hagamos fonética a los 5 años. Pero para entonces, a los 3, a través de cuentos, a través de experiencias prácticas, a través de sesiones muy pequeñitas, muy entusiastas, muy alegres y con palabras significativas, vayamos regalándoles a nuestros niños un vocabulario rico. ¿Y saben qué? Con eso estaremos también partiendo esa cosa espantosa de los 30 millones de palabras de déficit que muchos de nuestros niños tienen cuando llegan a la escuela. Reimaginar la enseñanza de la lectura, porque la escuela les ha fallado a nuestros niños. Y perdón que sea así de drástica y perdón que dé con el dedo en la llaga, pero si nuestros niños están en la escuela y no están aprendiendo lo que necesitan aprender, no creo que sea válido decir que salieron defectuosos como si estuviéramos en una línea de producción en serie y que le echemos la culpa a los docentes. La escuela les ha fallado a nuestros niños. Pero si decimos eso en toda justicia, también tenemos que decir que la sociedad le ha fallado a la escuela y sobre todo les ha fallado a los docentes. Y aquí me vuelven a la mente las palabras de mi amiga Baira diciendo: estamos exigiéndoles demasiado a nuestros niños. La presión que tienen los docentes no es congruente con las habilidades que podemos tener. Pero bueno, segundo gran reto, relevancia de contenidos. Ayer en el almuerzo me tocó platicar con un grupo de directores muy simpáticos. ¿Están por aquí algunos de ustedes? Y por aquí, por aquí. Y yo les preguntaba durante el almuerzo, si tuvieran que sacar y meter algo del currículo, ¿qué es lo que ustedes meterían? Si estuviera en su poder quitar algo, extirparlo completamente de nuestros currículos y meter alguna cosa. Y vieran cómo saltaron las controversias y bueno, pues casi nos da indigestión, pero la pasamos muy bien platicando de estas cosas. Y uno de los problemas que igualmente ahí los directores reconocían es: los chicos no están aprendiendo lo que quieren aprender. No les interesa, no les importa. Y alguno más por ahí se cuestionó. Y además de que no les importa o no les interesa, ¿será que realmente eso es lo que necesitan aprender para el mañana? Y luego también por ahí nos preguntábamos, ¿será que no les importan los contenidos o no les gusta la manera como los estamos haciendo llegar los contenidos? ¿Será un problema de currículo o será un problema de pedagogía? ¿O serán las dos cosas juntas? Se nos acabó el almuerzo y no pudimos dar respuesta a muchas de estas preguntas, pero a lo mejor aquí llegamos un poquito más adelante. La relevancia de contenidos es otra de las grandes crisis. Cuando trabajamos en el proyecto de UNESCO para los futuros de la educación, les preguntamos a docentes, a padres, a estudiantes de todo el mundo qué cosas creían que les hacían falta a nuestros currículos. Y muchas de estas fueron sus respuestas. ¿En dónde necesitamos poner la mirada? ¿Qué le hace falta a nuestros currículos para que realmente sean relevantes e importantes para el futuro? A todo esto yo agregaría por ahí algunas cosas, y también lo dice en el reporte. Hablar en público se menciona poco, pero es otra habilidad muy importante en nuestros días. Poder transmitir un mensaje, poder argumentar una idea, poder pensar organizadamente para estructurar un mensaje y poderlo presentar de manera entendible y ojalá de manera también disfrutable. Esta es una de mis niñas. Natalia, dando su primera conferencia TEDx. Nos gusta a partir de 3er año de primaria trabajar con nuestros niños en que puedan ser oradores y lo hacemos en nuestra escuela. Y bueno, pensando en esas cosas que a nuestros niños les hubiera gustado o les gustaría aprender, esos niños que están aburridos el día de hoy sentados en nuestras aulas, yo les invito a que recuperen ese niño, esa niña que ustedes fueron, y que empiecen a pensar, ¿qué te habría gustado aprender en la escuela que no aprendiste? ¿Qué te habría gustado? Por favor, dejen ese pensamiento por ahí porque lo vamos a recuperar. Empiécenlo a masticar, lo vamos a recuperar en breve. ¿Qué te habría gustado aprender que no aprendiste? Piénsenlo, mastíquenlo por ahí. Tercer gran problema, los proyectos curriculares a corto plazo. No en toda Latinoamérica, hay honrosas excepciones, pero en muchos países de nuestra región y también del mundo, pues resulta que los gobiernos, cuando inicia una nueva administración,
La educación es muy taquillera, queridos, es muy buena para generar votos, porque nuestros niños están en el corazón de todas las personas, de todos los que somos padres, de todas las sociedades. Y entonces de pronto llega una nueva administración, quiere cambiar por completo el sistema educativo, nos cambian currículos, nos cambian enfoques, nos quieren meter cualquier cantidad de novedades. No todo en la educación necesita cambiar, no todo está mal. UNESCO nos invita a pensar qué cosas deberíamos conservar, qué cosas deberíamos desechar y ni llorarles, y qué cosas necesitamos inventar o reinventar de manera creativa. Pero no todo se tiene que tirar. Sin embargo, cada 6 años o cada 4 años, cada vez que cambia un gobierno, abandonan el barco los anteriores, todo lo que hizo la administración anterior estuvo mal, y entonces son muy pocos los proyectos a largo plazo que necesitan su tiempo para madurar. No todos lo tienen y no logramos entonces esa madurez. Países como Finlandia tienen proyectos a largo plazo que trascienden las administraciones. En América Latina, aparentemente, Colombia es uno de esos pocos países, no sé si en este momento, pero que tiene o ha tenido proyectos a largo plazo, proyectos que trascienden a las administraciones. Claro, una cosa es el currículo en el papel y otra cosa es el currículo como tú y yo lo vivimos en el aula. Y ya los estoy viendo por ahí algunos que están haciendo así. ¿Por qué? Porque cuando los gobiernos sacan sus enormes planes y todo lo que nos quieren decir, que ahora es lo que hay que hacer y esto sí es lo que viene, muchos de nosotros, los cambios son tan rápidos, muchos de nosotros hacemos lo que queremos hacer y le llamamos como ellos quieren que le llamemos, ¿no? Eso es lo que finalmente acabamos haciendo, hacemos lo que queremos hacer y le llamamos como ellos quieren que le llamemos, porque las grandes reformas educativas necesitan a los maestros y no se pueden dar por decreto y no son de microondas, no son fast food, requieren su tiempo de cocción. Si le abrimos la puerta al horno antes de tiempo se nos baja el pastel. Y en Latinoamérica yo creo que ya nos cansamos todos de comer pasteles a medio cocer. Del papel al aula, del plato a la boca se nos cae la sopa. Y luego, eso de que todos seamos iguales, todas las escuelas, todos los estudiantes, todos los alumnos, hay un perfil de desarrollo y eso es a lo que tenemos que apuntarle, ¿no? En realidad, yo creo que del papel al aula tendríamos que poder hacer este tipo de saltos. No todos somos iguales. Ok, usamos el mismo papel, pero lo usamos de manera creativa para crear diferentes cosas. Y entonces, como piezas de origami, el mismo papel, el mismo contenido, la misma materia, la misma alma, pero diferentes formas, de acuerdo a los contextos que cada uno necesitamos. Me gustaría repensar los currículos, reimaginar la educación con nuevas analogías, no con esta analogía del cuadrito de serpientes y escaleras, ¿no? Donde hay que pasar por todos los cuadritos, donde hay que ver que no se nos bajen mucho con las serpientes, que no se nos adelanten tanto con las escaleras. Me encantaría usar nuevas analogías. Una analogía sería el currículo como un tablero de ajedrez. Los de ustedes que juegan ajedrez saben que aquí el juego no es cubrir todos los cuadritos. Hay piezas como el caballo que se salta cuadritos. Hay otras piezas que avanzan de frente o avanzan de ladito. Hay piezas que pueden retroceder. Hay piezas que avanzan de a uno en uno y solamente para el frente o los costaditos, de diagonal. Y según el momento del juego, según la estrategia del juego, decidimos qué pieza usar y cómo movernos. Imaginemos que este fuera nuestro currículo. A lo mejor de repente nos vamos a saltar por ahí algunos contenidos. Sí, yo sé que suena muy feo. Yo sé que suena espeluznante. ¿Cómo? No, hay que pisar todos los cuadritos al mismo tiempo. No. Esto no es serpientes y escaleras. Veamos el currículo como un juego de ajedrez. También podríamos ver el currículo como una telaraña en lugar de como una escalera. Me encantan las telarañas, creo yo que son hasta poéticas. Porque miren, aquí tenemos, digamos, nuestros currículos y nuestras áreas. Me encanta pensar que están conectadas entre sí. Me encanta pensar que podríamos avanzar hacia la periferia y también después profundizar en algún tema si me llama la atención. Igual y por aquí, de aquí me brinco a otra cosa
que tenía alguna relación, estaba conectada con algún otro concepto, y de pronto me voy, amplío mis horizontes y luego por acá vuelvo a cerrar mis horizontes, que fuera algo así como una telaraña. También me gusta pensar en los currículos como visitas, en plural, las visitas a un museo. Los de nosotros que hemos ido a un museo hemos visto muchas formas diferentes de que la gente visite el museo. Hay algunos que se van con la guía del museo y casi que tachando cada pintura que van viendo, ¿cierto? Hay algunos que se van como por la libre. Se van, ahí de repente ven una obra que les llama la atención, se quedan y a lo mejor se estacionan ahí media hora y luego se van. Y hay muchas obras que no vieron. Y vuelven a los museos. No es como que, ok, ya vi este museo, listo. Ok, ya estudié en la escuela primaria, listo. Ya no tengo nada más que aprenderle ahí. Como las visitas a un museo. Un currículo flexible y compartido. Uno de mis sueños sería que pudiéramos unirnos por escuelas, o por ciudades, o por países, o por qué no, por regiones, y que tuviéramos una especie de currículo base que obviamente fuera establecido por el Ministerio de Educación de cada país, pero que tuviéramos otras piezas intercambiables, otras piezas que cada docente, y a lo mejor en conjunción con sus estudiantes, pudieran decir, vamos a tomar esta materia, ¿no? Vamos a tomarla y vamos a hacerla parte de nuestro propio rompecabezas. Es a lo mejor un sueño guajiro, pero quién sabe el día de mañana qué pudiéramos hacer. A lo mejor está aquí alguna persona que pudiera tener el poder de convertir esto en realidad. ¿Qué tendencias vienen en estos días para los currículos? Bueno, estamos enfocándonos rápidamente hacia los currículos humanistas, la ciudadanía global, el cuidado del medio ambiente, pero también desde la parte social. Por supuesto, aquí en Colombia ya están trabajando con educación socioemocional y ayer lo veíamos con el currículo de la felicidad. Tecnología sí, pero también de la mano con el arte, la alfabetización científica, aprender a pensar y a defender los argumentos y por supuesto sin dejar de lado los aprendizajes fundamentales. Ayer hablamos del currículo de la felicidad y no me voy a detener ahí, pero hoy quiero hablarles de otra experiencia innovadora e interesante en el mundo que tiene que ver mucho con la tecnología que ya nos estaba mencionando Richard. Y esto es el programa High Tech, High Touch, que está llevándose a cabo en las escuelas de Corea del Sur, en todas las escuelas de todo el país. Corea del Sur se acaba de convertir en el primer país del mundo que utiliza inteligencia artificial en todos los libros de texto de todas sus escuelas a partir de tercer grado. Empezaron en enero de este año con 3 materias y las irán ampliando conforme van avanzando en el proyecto. Ahora, cuando estuve en Corea del Sur en diciembre del año pasado junto con UNESCO para conocer de primera mano este proyecto, yo llevé un montón de preguntas. ¿Cómo le hacen? ¿Cómo le hacen? Y bueno, a pesar de que nos iban a mostrar la revolución tecnológica, eligieron que la primera visión que tuviéramos de la escuela fueran sus niños tocando la obertura de Guillermo Tell en un ensamble de cuerdas. Fue algo maravilloso. O sea, nos mostraron primero el lado artístico. Y bueno, por supuesto que visitamos las aulas están repletas de artilugios, dispositivos electrónicos. Miren por favor esta disposición. Los niños no trabajando aquí en pupitres, sino en una mesa redonda o casi redonda. Esta pantalla que ven ustedes le da la vuelta al salón de clases y ellos están trabajando ahí con sus computadoras y están trabajando entre ellos. Por supuesto también tenían la típica configuración de los salones de clases, volteando algunos hacia el frente, hacia el pizarrón. También hay un pizarrón por si andaban con el pendiente, no ha desaparecido. No han desaparecido tampoco las bibliotecas con los libros en físico. Y bueno, platicando con los maestros les preguntamos, ¿ustedes tienen miedo de que la inteligencia artificial les vaya a quitar la chamba? ¿Se van a quedar sin trabajo? Y no, ellos lo ven. De hecho, el programa se llama High Tech, High Touch, porque ven que High Tech es alta tecnología. Los docentes utilizan la inteligencia artificial como su asistente, no como su sustituto. Y para los niños, para los muchachos, es su tutor personal, como ya nos lo enseñaba Richard con aquel ejercicio de Khan Academy de Salman Khan. ¿Qué nos toca a nosotros? ¿Qué podríamos hacer con nuestros currículos
en este contexto limitado en el que estamos. Bueno, ahora sí les voy a pedir que imaginemos cómo podríamos reorganizar nuestros currículos para optimizarlos. Si queremos meter más cosas dentro del currículo, necesariamente o algo tiene que salir, porque no cabe todo en nuestro tiempo. Los cerebros podrán acumular, mientras más les metemos, más les cabe, pero el día de vida del docente no, y el tiempo laboral de la escuela tampoco. Pero o reacomodamos en la maleta. Ya saben ustedes que hay muchas maneras de hacer una maleta, se puede reacomodar para que quepan más cosas. Optimizar los currículos de manera creativa. La mejor manera de hacerlo es la transversalidad. Buscar que con un solo problema podamos abordar diferentes contenidos. Hay muchas experiencias al respecto. Aquí les dejo nada más una probadita. Hay un proyecto de Kieran Egan que se llama Aprendizaje Profundo, y que es que además del currículo normal de los chicos, les entreguemos a ellos al inicio del ciclo escolar un tema sobre el que van a profundizar durante toda su escolarización básica. El tema podrían ser, por ejemplo, los trenes. Y van a ver el tema de los trenes desde el punto de vista del arte, desde el punto de vista físico, qué es lo que se necesita, desde el punto de vista histórico, cuáles son los trenes y cómo han ido avanzando durante la historia y qué papel han tenido en la historia. Y bueno, es un proyecto muy ambicioso que me encantaría que, si ustedes tienen tiempito por ahí, pudieran explorar. Porque a final de cuentas lo que esperamos es que nuestros chicos sean aprendientes de por vida. No matarles la curiosidad, no que tengan ¡oh, qué horror! Ya nos toca ir a la escuela, ¡oh, vamos a aprender algo que no queremos aprender! No matar la curiosidad de nuestros niños mientras estamos diseminando o administrando esos currículos. Y ahora sí quisiera pedirles, nos quedan 2 minutos para terminar, que por favor saquen el globito que les dieron. Lo vamos a inflar, no lo inflen muy estirado. Inflenlo, por favor. No puedo, oigan. La altura de Bogotá ya me dio. Ay, estoy viendo que ustedes sí pueden. Ok, no lo inflen muy grande. Ciérrenlo en cuanto lo tengan más o menos infladito. Cierren su globito, háganle su nudito. Y ahora, con una pluma, no lo truenen. Con una pluma, por favor, escribamos en ese globo esa cosa que tú hubieras querido aprender en la escuela y que no aprendiste. Puede ser, no sé, yo hubiera querido aprender a tocar el piano. Yo hubiera querido aprender muchos idiomas. Yo hubiera querido aprender, qué sé yo, a tocar el violín, a cuidar un jardín. Yo hubiera querido aprender muchas cosas que no aprendí. Y aprendí muchas que a la fecha pues ya se me olvidaron y no sé ni para qué las aprendí. Pero bueno, escribe una cosa que te hubiera gustado aprender cuando estuviste en la escuela y no aprendiste. ¿Ya lo tienes? ¿Sí? Todo mundo, por favor, globito arriba. Globito arriba, globito arriba. Me faltan globitos. Globitos arriba, globitos arriba. 30 segunditos para acabar. Puede ser hasta un dibujito. No me pongas ahí toda la Biblia completa. Una cosa, elige una cosa que querías aprender y no pudiste aprender. Ok. Bien, ahora les voy a contar qué es lo que vamos a hacer con estos globitos. Vas a soltar tu globo y lo vas a mandar al océano de globos. Y vas a pescar otro globo y vas a leer lo que otra persona hubiera querido aprender. ¿Ok? Entonces, a la de 3, vamos, hagan volar esos globos, hagan volar esos sueños. ¿Ok? Tomemos, por favor, otro globito. Toma otro globo, lee lo que dice ese globo y vuélvelo a pasar. Vuélvelo a pasar, vuélvelo a pasar. Vuélvelo a pasar. Ok. Muy bien. Ahora agarra un globo y no lo sueltes. Agarra un globo y no lo sueltes. Globo en la mano, todo mundo. Globo en la mano. Agarra un globo y no lo sueltes. Globo en la mano, todo mundo. Veo muchos globos volando. Ya no vuelen globitos. Déjenlos que aterricen. Globo en la mano, globo en la mano. Ok. Ahora, con ese globo en la mano, ya veo que a algunos les gusta acaparar y tienen 2.
Acaparadores de sueños. Ok. Sean cuidadosos con ese globo. Tienen en sus manos el sueño de alguien. Por favor. Entonces, globo en la mano. ¿Qué vamos a hacer ahora con nuestro globito en la mano? Les pido, por favor, que vean ese globo y lo vean como un compromiso. Primero, para que eso que tú querías aprender, que ahora no sabes en manos de quién está, ya no sabes dónde quedó ese sueño. Pero eso que tú querías aprender en la escuela y no pudiste aprender, si todavía no lo aprendes, comprométete contigo que lo vas a aprender. Aquello que soñaste aprender y no aprendiste, no te quedes con las ganas. Aprendientes de por vida, apréndelo ahora. Y la otra parte del compromiso sería, investiga qué es lo que quieren aprender tus niños. ¿Qué es lo que les gustaría aprender? ¿Qué es lo que mueren de ganas por aprender? Y cumple el sueño de por lo menos uno de ellos. Ojalá que más, pero de por lo menos uno que ellos. Ahora, como todavía nos queda todo el día de trabajo y estos globitos se van a empezar a andar por ahí, van a empezar a distraer, por ahí uno puede tronar y le puede dar un infarto a alguno de los ponentes. Vamos a sellar nuestro compromiso con estos sueños reventando los globos, ¿ok? A la 1, a las 2 y a las 3, reventemos los globos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Hola, bueno, un aplauso muy fuerte, Lisa. Muchas gracias. ¿Cuántos sueños